estudio sobre los capítulos del Nuevo Testamento, grandes capítulos del Nuevo Testamento. Me gustaría dejar como legado que quedaran filmados en YouTube todos y cada uno de los capítulos del Nuevo Testamento, al menos, todo el Nuevo Testamento, enseñado y predicado. El Señor me permita cumplir esa meta. Hoy vamos a ver, continuando, con esta serie, por eso dice el número 7, es la conferencia número 7 de esta serie, que corresponde a Romanos capítulo 6. Son grandes capítulos, es decir, no estamos estudiando todo el libro de Romanos capítulo por capítulo, sino que he escogido algunos capítulos que son muy relevantes, y entre ellos está este capítulo 6, que creo sinceramente que es uno de los capítulos del Nuevo Testamento más importantes por la profundidad de la enseñanza que tiene y la importancia que esa enseñanza tiene para la vida de cada creyente, de cada cristiano. Un saludo muy especial allí para las personas que nos ven en el canal de YouTube y los que están en internet, que Dios los bendiga, y no olviden compartir estos videos con cuantas personas ustedes puedan hacerlo. Hoy entonces, en esta serie, grandes capítulos del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, vamos a ver la primera parte de ese capítulo, que serían los primeros 14 versículos. Y podríamos empezar diciendo que esos primeros versículos del 1 al 4 podríamos llamarlos bautizados en su muerte. La primera verdad que nos está compartiendo el apóstol Pablo allí es que nosotros los cristianos tenemos que saber que nosotros hemos sido bautizados, y que al ser bautizados lo hemos sido en la muerte de Cristo. Él comienza diciendo estas palabras. Una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta y dice: en ninguna manera. Y Pablo hace esta pregunta, porque en su época a él lo atacaron mucho y lo difamaron mucho, porque él enseñaba el evangelio de la gracia de Dios. Él enseñaba la seguridad de la salvación, y muchos lo atacaron diciendo que la enseñanza de él, que enseñar que uno vivía en la gracia de Dios y que uno ya era salvo, pues era una manera de darle a la gente una licencia para que pecara. Porque pues muchos creen eso, ¿cierto? Que si yo le digo yo le digo a Iván, tú ya eres salvo porque Cristo está en tu vida y eres salvo para siempre, eso nunca va a cambiar. Entonces Iván, si oye eso, de que él ya es salvo para siempre, Iván se va a dedicar a pecar. Iván se va a desviar de la verdad. Iván se va a dedicar a hacer lo malo. Pero todo lo contrario. La Biblia enseña precisamente que lo que esa verdad hace es que uno esté motivado a vivir para Dios. Amén. A vivir fuera y apartado del pecado, porque hay una verdad muy poderosa, que es la que vamos a ver ahora. Una verdad tremendamente poderosa. Por lo menos esa verdad ha impactado mi vida hace muchos años. Yo recuerdo que fue en el año 77 cuando tuve un encuentro tremendo con esta realidad en Romanos 6, con esta verdad. Y eso cambió mi vida para siempre. Recién me hice cristiano en el año 74 y recién comencé a descubrir la verdad de la palabra de Dios. Y comencé a entender de que yo estaba muerto al pecado, de que yo había sido crucificado con Cristo. Comencé a pedirle a Dios que me dejara entender qué significaba realmente eso, y no que me lo dejara entender solamente, sino que me permitiera vivirlo. Y pasé muchas horas orando con estos pasajes, estudiándolos y clamándole a Dios que me enseñara, que me hiciera entender qué es lo que Él estaba diciendo allí, de qué significaba eso de que yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Y pasé mucho tiempo, alimentándome de estas verdades, y pasé por crisis, porque la verdad es que la vida cristiana implica crisis y cambio, crisis y cambio, crisis y cambio constantemente. Y la verdad viene a nuestra vida muchas veces a través de crisis, y es como la llegamos a entender y la llegamos realmente a tener en el espíritu, no solamente en la mente. Y es la verdad que llega al espíritu la que nos transforma, la que nos cambia. No es la que está en la mente, sino la que llega realmente al espíritu. Los cristianos podemos oír y oír y oír y oír y oír la verdad y no pasa nada. No tener cambios en nuestra conducta, en nuestra mentalidad, seguir en el pecado, seguir haciendo las mismas cosas, libremente, abiertamente, sin tener conciencia. Pero cuando la verdad realmente penetra en nuestro espíritu,
Cuando la verdad es iluminada por el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu, se convierte en verdad en nuestra experiencia. Y entonces comenzamos realmente a vivir de acuerdo a lo que está ahí escrito, de acuerdo a esa verdad. Y comenzamos a experimentar esa realidad. Yo le decía, Señor, yo quiero experimentar esa realidad de que yo he sido crucificado juntamente con Cristo, de que yo estoy realmente muerto y sepultado juntamente con Cristo respecto del pecado. Y en el año 77, estando en la ciudad de Ibagué, sirviendo al Señor allá como pastor y como misionero, sembrando iglesias, el Señor trató conmigo con esta verdad y fue algo espectacular realmente. Esta verdad ha cambiado mi vida en muchos aspectos y yo quiero comunicarla. Es más, usted me ha oído comunicarla. Es una verdad que he comunicado siempre en mi enseñanza, pero siempre creo que me quedo corto. Siempre digo, Señor, por favor, dame la capacidad de poder transmitir esa realidad. Que el cristiano que la escuche la agarre, la entienda, la vuelva realmente parte de su realidad y de su vida y comience a experimentar lo poderosa que es esta verdad, de que estamos muertos al pecado, pero estamos a la vez vivos para Dios en Cristo Jesús. Y Pablo comienza haciendo, como digo, la pregunta, bueno, ¿ustedes creen que enseñar la gracia, que enseñar la seguridad de salvación, quiere decir, entonces puedes vivir pecando y haciendo lo que te dé la gana? Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Y no es eso lo que enseñaba Pablo, aunque muchos lo acusaban de que era eso lo que él enseñaba, que la gracia permitía que nosotros viviéramos pecando sin ningún problema, porque como ya estoy salvo, pues ¿qué importa si peco? Si ya estoy salvo. Pero Pablo dice, no, es que hay algo mucho más, hay más que eso. Y es lo que ustedes tienen que saber. Miren lo que dice luego él. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué? ¿Cómo viviremos aún en él? Le pregunto una cosa. ¿Puede un muerto, hablemos ahora de un muerto físico, ¿está claro? Una persona que ya se murió, ¿puede seguir pecando en este mundo? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se murió. Pero lo que la Biblia está diciendo es que eso es lo que le ha pasado a usted y a mí también por estar en Cristo, ¿está claro? Que nosotros también hemos muerto, espiritualmente hablando, al pecado. Y si uno está muerto al pecado, dice a él, los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo estoy muerto, ¿cómo puedo pecar? No puedo pecar. Entonces déjenme decirle, cuando usted y yo entendamos, y no solamente entendamos, sino que nos sea realmente iluminado por el Espíritu de que yo estoy muerto, uno deja de pecar. ¿Me estoy haciendo entender? Uno deja de pecar. Mire, le doy un ejemplo. Yo le he contado que tuve muchos problemas, ¿cierto? En mi juventud, entre los 17 y los 20 años y medio, tuve problemas con la marihuana, con los hongos, con la cocaína. Casi me mata, casi me vuelve loco eso. Estaba destruyendo realmente mi vida. Y fue en esa situación que conocí de Jesús. Y Él cambió mi vida. Y realmente, en un tiempo relativamente corto, de unos 6 meses, yo no tenía el más mínimo deseo de fumar marihuana, o de meterme un pase de cocaína, o de irme a Pance a comerme unos hongos con leche condensada. Para nada, ¿me hago entender? Para nada. ¿Sabe por qué? Porque había muerto a eso. Estaba muerto. Y mis amigos, los del círculo de mis amigos, que seguían en las mismas, prendían la marihuana y me lo ofrecían, y yo les decía, no, gracias, paso. Y estaba con ellos, pero no me provocaba para nada. Y me decían, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué dejaste la marihuana? Y yo decía, no, yo no dejé la marihuana, ella me dejó a mí. Estoy muerto, ¿entiendes eso? Estoy muerto a ese pecado. ¿Y tú crees que yo hoy siento alguna inclinación hacia eso? ¿Tú crees que tengo alguna tentación? Uy, el pastor de pronto le da por ahí por meterse un pasecito de cocaína un sábado de esto, ¿cierto? Y viene y nos predica allí. No, para nada, absolutamente para nada. No me interesa, ¿entiendes eso? No me importa, no me interesa. Me la podría poner ahí en montones, no significa nada para mí. ¿Sabes por qué? Porque estoy muerto. Y eso es lo mismo para el sexo,
para la pornografía, para el adulterio, para la infidelidad, para el traguito, para la rumba, para cualquier cosa con la que tú tengas problemas. ¿Me estoy haciendo entender? Y eso es lo mismo para el chisme y para la mentira y para el juicio y para la crítica y para la condena y para cualquier pecado que te pueda, digamos, afectar. Sencillamente, cuando tú entiendas de verdad que ya tú estás muerto a ese pecado deja de tener poder sobre ti. Ese pecado deja de tener influencia sobre ti. Ese pecado deja de significar para ti lo que antes significaba. Porque déjame decirte, el pecado no es el que está muerto, el que está muerto es ¿quién? Yo. La gente cuando muere, hablemos ahora físicamente, ¿cierto? Y uno la lleva al cementerio y sepulta el cuerpo allí, esa persona ya está muerta para este mundo, ¿sí o no? Esa persona ya no volverá a ir al cine, no volverá a bailar, no volverá a comer, no volverá a celebrar cumpleaños, no volverá a viajar, no le importa para nada este mundo. Murió para este mundo, está muerto para este mundo. La Biblia dice que tú y yo, por estar en Cristo, por haber creído en Cristo, por haber aceptado a Cristo, hemos sido muertos al pecado. Muertos al pecado. El pecado sigue vivo, el pecado sigue actuando, el pecado sigue destruyendo vidas. Pero tú estás libre. Tú puedes caminar libremente en medio de este mundo sin que el pecado te haga daño, porque sabes que estás muerto al pecado y eres libre de la influencia y el poder del pecado. Pero hay algo muy importante también en la Biblia que hay que entender, y es que hay un proceso, evidentemente, ¿está claro? Yo debo saber que estoy muerto, pero eso de saber que estoy muerto, oígame bien, de saber que estoy muerto, a llegar realmente a experimentar, ¿amén? Que estoy muerto, hay un proceso, evidentemente. Y hay tres cosas que debemos entender, y siempre las he dicho acerca del pecado. Y es que uno realmente ya fue libre de la paga del pecado. Es decir, el pago que yo tenía que dar por tener pecado en mi vida, eso ya es un asunto que fue finiquitado, es asunto pasado. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que lo pagó, Cristo. Él pagó por mi pecado está pagado. Yo ya no tengo que pagar por mi pecado, porque Cristo pagó por mí. La paga del pecado es un asunto del pasado, ya el pecado fue pagado. Pero hay otro aspecto del pecado y es el poder del pecado, ¿amén? El poder del pecado. El pecado sigue ejerciendo poder. Sigue ejerciendo poder en el mundo, ¿o no? El pecado está vivito y coleando, ¿cierto? Todo el día lo vemos las manifestaciones del pecado todo el tiempo. Oiga un noticiero y apunte cuántos pecados le están contando allí, ¿cierto? Todos los días vemos las manifestaciones del pecado. Y también el pecado se manifiesta en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos, de los que tenemos a Cristo. También se manifiesta el pecado porque todavía tiene poder. Amén. Pero cuando el cristiano realmente empieza a apropiarse de la verdad, de estar muerto al pecado, el poder del pecado comienza a declinar en él, empieza a decaer en él. El pecado cada vez va a tener menos poder sobre ese cristiano que conoce la verdad y que anda en la verdad y que tiene la luz y la iluminación de la palabra de Dios, y obviamente tiene el Espíritu Santo. Porque déjame decirte, cuando uno sabe una verdad de Dios, cuando uno la sabe, cuando uno la entiende completamente, entiende esa verdad y uno la cree, el Espíritu Santo la convierte en realidad en mi experiencia. Esa verdad comienza a ser una realidad para mí. Y entonces comienzo a tener realmente poder sobre el pecado. No el pecado poder sobre mí. Y eso es la gracia. Y eso es para la gente que tiene seguridad de salvación, realmente. Y es para el que vive no en la ley, sino en la gracia. La libertad realmente de vivir libre de la influencia del poder del pecado. Porque respecto de la paga, yo ya fui librado. Respecto del poder, estoy siendo librado. Pero hay un tercer aspecto respecto del pecado, y es la presencia del pecado. Amén. Oiga, aunque tenemos a Cristo en nuestras vidas, y aunque posicionalmente, espiritualmente ya estamos muertos al pecado, sin embargo el pecado todavía vive en nosotros, está adentro de nosotros. ¿Dónde reside? En nuestra naturaleza humana.
Ahí está el pecado todavía. Está en nosotros, es decir, la presencia del pecado. ¿Y hasta cuándo yo tendré que vivir con la presencia del pecado en mí? Hasta que me muera. Pero oiga bien, cuando yo me muera, entonces mi espíritu y mi alma volarán a la presencia del Señor y el pecado se quedará aquí. ¿Me hago entender? Ya no habrá presencia del pecado, porque evidentemente yo no voy a entrar al cielo con la presencia del pecado. ¿Está claro? No me van a abrir allá la puerta del cielo y me van a decir, a ver, ¿quiénes vienen? Y le digo, bueno, venimos mi espíritu, mi alma y el pecado. Allá le dicen, el pecado no puede entrar aquí. ¿Entiendes eso? Así que el pecado se queda aquí. Así que yo seré absolutamente libre de la presencia del pecado por medio de la muerte. Entonces, la tremenda verdad de la palabra de Dios es que la muerte realmente libera. La muerte no es una tragedia, la muerte no es una... ¡ay, qué desgracia! Bueno, es una desgracia para el que no es cristiano, evidentemente. Pero para el cristiano, la muerte no es una tragedia. La muerte es una tremenda liberación. ¿Amén? Porque lo que nos dio Cristo en la cruz y lo que nos dio Cristo por medio de su muerte fue libertad. Eso fue lo que Él vino a traer. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es estar en Cristo, andar en Cristo, gozarme en Cristo es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque la muerte me libera. La muerte física me libera de la presencia del pecado en mi vida. Así que respecto de la paga del pecado, yo ya fui librado. Respecto del poder del pecado, estoy siendo librado. Y respecto de la presencia del pecado, seré librado. Entonces, Pablo sigue, digamos, enfatizando esta maravillosa verdad. Mire lo que dice. ¿O no? ¿Qué? ¿Sabéis? No saben que todos, ¿cuántos? Todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados. ¿Pero bautizados en quién? En Cristo Jesús. No está diciendo, pero todos los que hemos sido bautizados en la religión fulana de tal, o en la religión merengana de tal, o en la iglesia fulana de tal. No, los que hemos sido bautizados en Cristo. En Cristo, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Por eso es que el bautismo, como ustedes ven ahí en la imagen, ¿cierto? El bautismo que están viendo ustedes ahí, el bautismo cristiano es como una sepultura. El bautismo cristiano es por inmersión. No es echándole ahí agüita con un qué sé yo, ¿cierto? Con un rociador, ni mojándole la cabecita, no es sepultándolo en el agua. ¿Por qué? Porque el bautismo significa muerte y sepultura juntamente con Jesús. ¿Está claro? Muerte y sepultura, ¿a qué? Al pecado. Cuando yo soy bautizado en el agua, yo estoy diciendo, al creer en Jesús, mi Señor y mi Salvador, ahora yo sé que estoy muerto al pecado. ¿Amén? Entonces Pablo dice esto, es que usted no sabe que si a usted lo bautizaron en Cristo, usted está muerto. Usted fuese bautizado en la muerte de Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Muy bien. Versículo 4. Porque somos ¿qué? Sepultados. Sepultados. ¿Qué le está pasando a esa persona en la imagen? ¿Está haciendo qué? Sepultado en el agua. ¿Cuándo lo hunden en el agua? Completamente. ¿Quién te bautiza? El pastor que te bautiza. Cuando les he bautizado a cualquiera de ustedes, ¿qué he hecho? Los he hundido, ¿cierto? En el agua. Simplemente le he dicho, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente le hundo completamente la cabeza en el agua, lo estoy sumergiendo. Pero lo bueno es que no lo dejo ahí, ¿cierto? Si me cayera malo, me diera alguna planta, de pronto lo dejo ahí un rato más, no mentiras, ¿cierto? Simplemente vuelvo y lo saco. ¿Por qué? Porque uno no solamente muere con Cristo, sino que también resucita juntamente con Jesús. Y eso es lo poderoso de esa verdad. Es una verdad que tiene dos caras. Por un lado está la muerte y la sepultura, y por otro lado está la resurrección en Cristo. Así que dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Entonces, esta vida que tenemos ahora, ¿es para seguir en la misma rumba de antes? ¿Es para seguir en la misma pecado de antes? ¿Es para seguir consumiendo los mismos vicios de antes? ¿Es para seguir haciendo las mismas sinvergüenzadas de antes? No. La vida que ahora tenemos es una vida nueva, porque ya hemos sido sepultados y muertos al pecado, y ahora vivimos para vivir para Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios con la vida que tenemos, pero sabiendo que hemos sido sepultados con Él. Vuelvo acá atrás, mire, y quiero resaltar la palabra saber, porque es muy importante en este pasaje de Romanos 6. Dice, no saben que hemos sido bautizados en su muerte. Lo primero que debo saber entonces es que yo estoy bautizado en la muerte de Jesús. Bautizado quiere decir, estoy identificado con la muerte de Jesús. Amén. Pero si estoy identificado con la muerte de Jesús, entonces también estoy identificado con la resurrección de Jesús. Una manera de explicarlo, digamos, a través de alguna ilustración es esta. Mire, aquí tengo una Biblia, ¿cierto? Y tengo también un billete de 50. Claro que es un billete falso. Es un billete que hicimos alguna vez para un billete evangelístico, ¿cierto? Porque como a la gente le gusta la plata, entonces usted dice, mire, le regalo, ¿no? ¿Cierto? Pero entonces cuando mira por detrás es un billete que tiene un mensaje realmente, un mensaje cristiano. Muy bien. Este billete, digamos, supongamos un billete de 50, no importa lo que sea. Mire, si yo cojo este billete, ¿cierto? Y lo meto dentro de la Biblia, lo meto allí en la Biblia, o sea, lo pongo en la Biblia. De ahí en adelante lo que le pase a esta Biblia le va a pasar a ese billete, ¿cierto? Si la Biblia cae al agua y se moja, el billete también se moja. Si la Biblia cae al fuego y se quema, el billete también se quema. Si la Biblia se queda allí en una biblioteca por años, el billete se queda allí en esa biblioteca por años. Pues eso es lo que significa que yo ahora estoy en Cristo, estoy en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque yo quedo identificado plenamente con Jesús. ¿Está claro? Entonces, lo que le pasó a Jesús en la cruz, me pasó a mí también. ¿Entiendes eso? Cuando Él fue crucificado, yo fui crucificado juntamente con Él. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con Él. Pero cuando Él resucitó, entonces yo resucité juntamente con Él. Y oiga, cuando Él ascendió a los cielos, entonces yo ascendí a los cielos también juntamente con Él. Y cuando Él se sentó a la diestra del Padre, yo también me senté con Él. ¿Y es lo que dice la Biblia o no? El libro de Efesios dice eso, que Dios en su amor aún nos subió junto con Cristo y junto con Él nos sentó en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo y todo lo que le pase a Él me pasó a mí. Pero también todo lo que me pasaba a mí le pasó a Él. Eso es identificación. ¿Por qué? Yo era un pecador, ¿sí o no? Yo era un pecador. Yo era un hombre que estaba apartado de Dios. ¿Y qué merecía yo? La muerte. Entonces lo que yo era, oiga bien, vino a hacerlo Cristo también en la cruz. Él tomó el lugar de un pecador. Y Él en la cruz tuvo que ser castigado. Y Él en la cruz tuvo que experimentar el hecho de que Dios se apartara de Él y lo dejara. Y Él en la cruz tuvo que sufrir, y en la cruz tuvo que morir, y Él tuvo que ser sepultado. A Él le estaba pasando en la cruz lo que a mí me debía haber pasado. Pero también a mí me estaba pasando lo que a Él le estaba pasando. ¿Entendemos eso? Eso se llama identificación. Y es una verdad muy poderosa. Dios trabaja con esa verdad. Dios nos puso en Cristo y entonces estamos identificados con su muerte, con su sepultura, pero también con su resurrección. Con su muerte al pecado y su resurrección, obviamente para Dios. Veamos los siguientes versículos, 5 al 7. Y aquí está una verdad muy poderosa. Nuestro viejo hombre fue ¿qué? ¿Fue qué? Crucificado. Y mire cómo le llama. ¿Le llama cómo? Viejo hombre. Viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Quién es el viejo hombre? Es lo que Freddy Rojas era sin Cristo. Cuando yo no tenía a Cristo, cuando yo no conocía a Cristo, mi viejo hombre.
Ese hombre que estaba inclinado solamente a pecar. Ese hombre que amaba el pecado, que le encantaba el pecado. ¿Está claro? El viejo hombre. Pero resulta que ese viejo hombre, oiga bien, todavía está en mí. Y todavía, si yo le doy oportunidad, se va a manifestar. Pero hay un remedio que Dios tiene para el viejo hombre. Hay una forma como Dios trata con ese viejo hombre. Y déjenme decirle, Dios no le da conferencias al viejo hombre acerca de que cambie. Dios no le dice al viejo hombre: vea, hombre, cambie, trate de cambiar, arregle un poquito ese mal genio que usted tiene. No. ¿Saben qué hace Dios con el viejo hombre? Lo mata. Lo mata. La respuesta que Dios tiene, el remedio que Dios tiene para el viejo hombre es la cruz. Quiero decirte, hay dos cosas muy poderosas en la Biblia, de tantas cosas poderosas que hay. Una es la sangre de Cristo y la otra es la cruz de Cristo. Amén. Y precisamente en el libro de Romanos, en los primeros 5 capítulos, Pablo habla de la sangre de Cristo y cómo la sangre de Cristo es la que me justifica. Habla de esa verdad de la justificación, que es la sangre de Cristo la que me presenta ante Dios como un justo. Pero luego, desde el capítulo 6 para adelante, empieza a hablar de otra tremenda verdad. Ya no la justificación, sino la santificación. Y cuando él habla de la santificación, habla de la cruz de Cristo. La sangre de Cristo opera para mi justificación, pero la cruz de Cristo opera para mi santificación. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo perdona y limpia mis pecados. Oiga bien, pero la cruz mata mi pecado. Me libera del pecado. En la Biblia, pecados en plural significa muchos pecados, ¿cierto? Pecado en singular significa la naturaleza, la raíz del pecado. El pecado produce muchos pecados, así como un árbol produce muchas manzanas, muchas frutas, muchos mangos, ¿cierto? Pero es un solo árbol. El pecado como naturaleza, el pecado como inclinación de mi naturaleza humana, produce muchos pecados. Dios limpia los muchos pecados, los limpia y los quita por medio de la sangre de Jesús. Pero Dios quita el pecado por medio de la cruz. Ese es el remedio para el pecado. En otras palabras, le pongo un ejemplo. Si usted y yo quisiéramos terminar con las bebidas alcohólicas en la ciudad de Cali y fuéramos a todos los estancos a recoger todo el trago que hay en los estancos, fuéramos a las casas: señor, ¿usted tiene trago aquí? Sí, en la nevera tengo ahí. Bueno, pase para acá todo el trago que tenga, toda la cerveza. O sea, empezáramos a recoger todo el trago que hay en la ciudad de Cali. ¿Acabaríamos con eso en Cali? No, aunque lo recogamos todos casa por casa. ¿Por qué? ¿Por qué no acabaríamos? ¿Ah? Exactamente, porque hay alguien que lo sigue produciendo, es decir, siguen existiendo fábricas. Entonces, si nosotros quisiéramos erradicar el alcohol de Cali o de Colombia, tendríamos que acabar ¿con qué? Con las fábricas. Entonces, ¿sabe qué pasa ahora en el sentido de lo que la Biblia enseña? ¿Sabe quién es usted y qué soy yo? O mejor, ¿qué es mi viejo hombre? ¿Y qué es su viejo hombre? ¿Y qué es nuestra naturaleza pecaminosa? Es una fábrica permanente ¿de qué? De pecado. De pecados. Por eso es que los cristianos, aunque recibimos a Cristo, todavía la fábrica que tenemos de pecado, ¿qué sigue haciendo? Haciendo lo que sabe hacer. Esa fábrica no sabe producir ninguna otra cosa sino pecados. Y si usted la deja, ella va a producir solamente pecados. Y déjenme decirle, y usted no puede decirle a esa fábrica, ir con un versiculito y decirle: vea, arrepiéntase, hombre, comience a hacer lo bueno, comience a hacer eso. Por ley no se puede, ni por religión, ni por consejitos, ni por psicología. No hay cambio realmente, no se puede hacer. Es una fábrica que seguirá produciendo pecado y solamente sabe producir pecado. El viejo hombre. Entonces, ¿sabe qué hace Dios con el viejo hombre? Con la fábrica, la destruye. ¿Dónde la destruye? En la cruz. ¿Entiendes eso? Dios destruye la fábrica en la cruz. Mira lo que dice la palabra de Dios acá. Porque si fuimos ¿qué? Plantados. ¿Qué es plantados?
Pues ahí puestos en esa cruz, puestos en ese madero, en ese árbol juntamente con Cristo, plantados juntamente con Él, o sea, crucificados, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos ¿en qué? En la de su resurrección. Oiga, sabiendo, nuevamente la palabra saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, la fábrica del pecado, ¿fue qué? Crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿En qué vehículo comete uno todos los pecados? En este cuerpo, ¿cierto? En este cuerpo es que cometemos todos los pecados. ¿Cometeremos pecados cuando estemos en el cielo? No. ¿Comete alguien en el cielo pecado? No. El pecado lo cometemos es aquí, mientras estamos aquí en este mundo y en este cuerpo. Entonces Dios, oiga bien, para destruir el cuerpo, o sea, el vehículo que el pecado utiliza, que es este cuerpo, Dios puso al viejo hombre ¿dónde? En la cruz. Y juntamente con Cristo lo mató y lo sepultó. Pero eso es una verdad judicial, ¿está claro? Es decir, Dios lo hizo realmente de una forma espiritual. Lo que yo tengo que saber es que mi viejo hombre estuvo con Cristo en esa cruz. Y que yo realmente en Cristo morí al pecado. Por eso yo puedo decir, yo Iván soy un hombre muerto al pecado. ¿Amén? ¿A qué pecado, pastor? A mis pecados y a cualquier pecado. Estoy muerto al pecado. Ah, pastor, pero usted peca todavía, usted es un ser humano. Claro, todavía en mí se manifiestan pecados, ¿está claro? Porque la fábrica sigue ahí produciendo. Pero si yo me apropio, oiga bien, si yo me apropio por la fe de esa verdad, el Espíritu Santo la trae a mi experiencia y la fábrica cada vez deja de producir menos. La fábrica entra en problemas de producción, entra en crisis de producción. La producción de pecado está mala en este cuerpo. Y de pronto entra en quiebra y la tienen que cerrar. ¿Me hago entender? Y eso es lo ideal, ¿o no? Eso es lo ideal, que el cristiano vaya siendo cada vez más libre de la manifestación del pecado en su vida, pero porque ha entendido la verdad y se la ha apropiado. Mire, ¿por qué uno se ofende? ¿Por qué uno se enoja? ¿Por qué uno se entristece cuando Argentina nos saca de la Copa América? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué uno se molesta? ¿Por qué uno se molesta con Teo porque no hace no pasársela a los argentinos? ¿Por qué uno se molesta con James porque dedicó más a pelear que a jugar fútbol? ¿Por qué se molesta con Falcao que no la meten ni que le pusieran 2 arcos frente a él? ¿Por qué uno se molesta? ¿Ah? ¿Saben por qué? Por el ego, ¿o no? Porque no nos gusta perder, ¿sí o no? En un partido, ¿quién quiere perder? Nadie quiere perder. Los argentinos no quieren perder y los colombianos tampoco queremos perder, pero alguno tiene que perder, ¿o no? Y hablando sinceramente, tenía que perder Colombia porque jugó mejor Argentina. Era justo que Argentina ganara, ¿sí o no? Era la verdad. Entonces, oiga bien, cuando uno apela a la justicia, escúcheme, cuando uno apela a la verdad, ¿sí? Uno deja de sufrir y simplemente asume la verdad y la realidad. Nos sacaron de la copa y teníamos que salir. Con ese equipo no podíamos realmente, y jugando así, no era posible que fuéramos más allá. Es más, creo que llegamos muy lejos, en realidad, por la forma como estábamos jugando. Entonces, ¿por qué uno se ofende? ¿Por qué uno se entristece? ¿Por qué uno se encoleriza? ¿Por qué uno se molesta? Ay, es que Margarita vino a la iglesia y no me saludó. Pues yo tampoco la vuelvo a saludar, ¿cierto? ¿Eso cómo se llama? Eso es mi ego, ¿cierto? Es mi ego el que se hiere. ¿Sabe quién es? El viejo hombre. Pero oiga bien, para que aplique esa verdad. ¿Y cómo se aplica esa verdad? Cuando uno descubre que es su viejo hombre el que está reaccionando, ¿qué debe uno hacer? Acordarse de la verdad, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo te voy a poner un ejemplo. Iván se enojó conmigo y me ofendió.
Yo me sentí ofendido por algo que él me dijo, ¿está claro? Y entonces mi ego reacciona contra Iván. Es que ese Iván, y voy y le cuento a mi esposa, ¿cierto? ¿Cómo te parece el Iván? ¿Ah? Con la que me salió. Fue y me dijo esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces el ego de mi esposa también reacciona. Ah, sí, con que Iván te dijo eso, pues ya va a ver, ya me va a oír, ¿cierto? La próxima vez que venga a la iglesia le voy a decir cuántas son cuántas y no sé qué, ¿cierto? Y de pronto Marilena le comenta a otra persona, ¿sí sabes lo que Iván le hizo al pastor? ¡Qué tipo tan grosero! Y esa persona dice, no, ¿cómo puede ser? No, pues échelo de la iglesia. Yo no lo vuelvo a saludar, ¿cierto? ¿Qué reacción ahí? El viejo hombre, claro. El ego. Pero óigame bien, Iván me ofende y yo simplemente me acuerdo que sí, mi viejo hombre se ofende, pero mi viejo hombre realmente tiene que estar ¿dónde? En la cruz y muerto. Entonces resulta que a un muerto no le afectan las ofensas, ¿o sí? A un muerto no le afectan si lo saludan o no lo saludan, ¿sí o no? Usted puede abrirle ahí la tapa de una funeraria del ataúd de muerte y se le bobo, tonto, feo. ¿Y qué hace el muerto? ¿Cierto? O puede contarle un chiste, ¿cierto? A ese muerto. ¿Sabe por qué Messi no quiere bautizar a su hijo? No, porque se vuelve cristiano. ¿Sí? ¿Sí lo entendió o no entendió? Cristiano Ronaldo. ¿Por qué Messi no quiere bautizar a su hijo? Porque se vuelve cristiano. De hecho, el cuento al muerto se ríe. Primero porque es muy malo el cuento, ¿cierto? Mal echado. Y además porque pues ni siquiera lo escuchó ni nada, no entiende nada. El muerto no reacciona ante nada. ¿Entienden lo poderosa de esta verdad? Que si yo realmente me apropio de que yo estoy muerto al pecado, no solamente a los pecados que yo cometo o cometí, sino a los pecados que otros cometen contra mí. Entonces imagínense una pareja de esposos donde el esposo llega y ofende a la esposa y la trata mal, y obviamente a ella le duele, su viejo hombrecito, su vieja mujercita le va a doler, ¿cierto? Y ella se quiere vengar también, pero ella se acuerda que el viejo hombre tiene que estar simplemente donde tiene que estar, donde Dios lo puso, crucificado juntamente con Cristo, y entonces sencillamente ella no reacciona ante ese pecado. ¿Entendemos eso? Y el otro lado de la moneda, ¿cuál es? Que si yo he muerto con Cristo, también, ¿qué me ha pasado? Resucitado juntamente con Él. Entonces, como yo estoy muerto al pecado, la ofensa de Iván realmente no me toca y no me hace daño, y al otro día yo puedo darle la mano igualmente a Iván, mirarlo a los ojos y seguir teniendo el mismo cariño que le tengo. ¿Entiendes eso? Porque soy un hombre nuevo, soy un hombre resucitado. El que está saludando a Iván no es al que él ofendió. ¿Me hago entender? Es el hombre resucitado, es el hombre nuevo en Cristo. Si yo soy consciente de eso, déjame decirte, y aplico esa verdad, el Espíritu Santo me respalda. Y aún creer, déjame decirte, trabaja en mis emociones de tal manera que de verdad el enojo, la molestia, la cuestión se va y no queda nada. Y tú tienes tu corazón, mantienes tu corazón limpio, no tienes amarguras con nadie, no tienes odios con nadie, no tienes envidia de nadie, no andas enguerrillado con nadie, no dejas de saludar al hermano en Cristo porque me pisó el callo y no me pidió perdón, entonces ahora verá que no lo vuelvo a saludar y que no sé qué, y que se friegue y no sé qué tantas cosas, ¿no? Porque soy consciente de que el que está reaccionando es mi viejo hombre. Y el hombre viejo tiene que estar muerto. Para Dios, el único remedio es matarlo en una cruz. Y entonces poder vivir en el hombre nuevo que es para Dios, para lo bueno. Dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabes que servíamos al pecado? ¿Sí o no? Todo lo que hacíamos antes sin Cristo en realidad era servir al pecado. Yo te pregunto, cristiano que has nacido de nuevo, cristiana que has nacido de nuevo y que has recibido a Jesús, ¿tú quieres realmente seguir sirviendo al pecado? No. ¿Tienes tan poca visión realmente de quién eres tú? ¿No has entendido a quién fue que recibiste en tu corazón? ¿Que estás dispuesto o dispuesta a seguir sirviendo a algo o a alguien que solo te trae
dolor, miseria, tragedia y desgracia, porque yo le pregunto a cualquiera de ustedes, y me digo a mí mismo, ¿cierto? ¿Qué tenemos del pecado en el que vivíamos? ¿Qué nos produjo de bueno el pecado en el que vivimos? ¿Qué produce de bueno el adulterio? ¿Qué produce de bueno la fornicación? ¿Qué produce de bueno el homosexualismo, lesbianismo? ¿Qué produce de bueno la pederastia? ¿Qué produce de bueno el robar a otro, el mentirle a otro, el hablar mal de otro, el juzgar a otro, el criticar a otro? ¿Qué produce eso de bueno? ¿Qué produce de bueno que un esposo le meta la mano a una esposa y le deje un ojo colombino y la destruye? O con palabras deshonestas y soeces y todo esto, la destruye. ¿Qué produce de bueno que ella se le lance como la mujer araña y lo arañe todo, ¿cierto? Le echa agua caliente cuando esté durmiendo? ¿Qué produce de bueno eso? ¿Qué produjo de bueno todo aquello en lo que yo anduve antes de conocer a Jesús? Y sabiendo eso, ¿voy a seguir sirviendo al pecado? ¿Voy a seguirme siendo esclavo del pecado? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Yo quiero vivir para Dios. Y he descubierto lo maravilloso que es vivir para Dios. Lo rico que uno vive cuando vive para Dios. ¿O no? ¿O no verme uno tranquilo? ¿O no verme uno feliz? ¿O no verme uno en paz? ¿O no anda uno contento? ¿No anda uno lleno del Espíritu? ¿No anda uno lleno de gozo? ¿No siente y hasta ve a los ángeles a veces por ahí alrededor, guardándolo? Claro. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La vida antigua o la vida nueva? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Amén. ¿Vivir en el pecado o vivir bajo la gracia? Ah, bien, bien. Dice, oiga esto, porque el que ha muerto, esta es una verdad, digamos, concreta y total. Esto ya es un hecho. Usted lo crea o no lo crea, ya es verdad. Lo entienda o no lo entienda, esto ya está hecho, es una verdad. El que ha muerto ha sido justificado del pecado, quiere decir libertado del pecado. Por eso es que la salvación uno la tiene siempre, segura. ¿Me hago entender? Por eso es que la salvación no se puede perder. Porque si yo estoy muerto al pecado, entonces ¿por cuál pecado voy a perder la salvación? ¿Me estoy haciendo entender? Y es lo que dice Pablo, pero ¿cómo viviremos en el pecado si hemos muerto al pecado? Entonces yo pregunto a los que siempre hablan de que la salvación se puede perder. Yo le pregunto, ¿por cuál pecado se puede perder la salvación? ¿Por cuál? Dígame cuál pecado es el que le quita a uno la salvación. ¿Cuál es? ¿Dónde está en la Biblia? Dígame en la Biblia cuál pecado dice allí que le quita a uno la salvación. Ninguno, porque estoy muerto al pecado. El que ha muerto juntamente con Cristo ha sido justificado, quiere decir, ha sido libertado del pecado. Ah, pero entonces eso es una excusa para vivir en el pecado. Sí, para un tonto sí, pero para el que entienda la verdad, va a vivir en santidad, evidentemente, va a vivir realmente en la libertad que ya le dieron. Considerémonos entonces muertos al pecado, es lo que tenemos que hacer, amén. Si usted está muerto al pecado, si ya sabe que está muerto al pecado, entonces ¿qué tiene que hacer? Considerarse muerto al pecado, que es la forma que le estoy diciendo. Si me ofendieron, yo estoy muerto. Hay algo que los niños hacen, ¿cierto? Algo que los niños hacen, ¿no? Alguien le está diciendo algo, fea, tonta, lo que sea, dice, no oigo, tengo orejas de pescado, no sé qué. ¿Han visto eso? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo esa persona? No está recibiendo eso que le están diciendo. O sea, no oigo, soy sordo, mudo, tengo orejas de pescado, tengo orejas de pescado. Y el otro la está insultando, pero ella está diciendo, no oigo, no recibo. Pues algo mucho más poderoso es decir, estoy muerto al pecado. Amén. Estoy muerto al pecado porque yo soy un cristiano. ¿Sabes qué? Tu insulto ya no me hace daño, no me puede tocar. Tu mentira ya no puede destruirme. Tu mala actitud no me toca. El que deje de saludarme o el que hable mal de mí o lo que sea, ya no me hace cosquillas, estoy muerto. ¿Entienden lo poderosa de esa verdad? Pero déjenme decirle, esto no es solamente psicología, es espíritu. El Espíritu Santo es el que vuelve, es una realidad en el cristiano que se lo apropia por fe. Dice así, si morimos con Cristo, oiga esto, creemos, esto es un asunto de fe,
Creemos que también viviremos con Él, y también es un asunto de saber, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué pasa? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Qué tal Cristo muriendo, resucitando, volviendo a morir, volviendo a resucitar, volviendo a morir, volviendo a resucitar? Sería absurdo. Cristo murió una sola vez y resucitó para siempre. Ya no tiene nada que ver con el pecado. El pecado ya Cristo lo quitó, ¿cierto? El pecado ya Cristo lo solucionó, punto. Cristo ya no tiene que morir por el pecado de nadie, ya murió por el pecado. Y Él ya resucitó para siempre. No tiene ninguna relación con el pecado, ya Él no muere. Porque en cuanto murió, ¿a qué murió? Al pecado murió. ¿Cuántas veces? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive el Señor Jesús? Para Dios vive. ¿Entienden eso? Por eso es que cuando Él vuelva por segunda vez, Él no va a venir a hacer nada que el pecado, que voy a morir, que voy a... No, ya eso lo hizo. Él va a venir a reinar de una vez ya, a establecer el reino y la justicia de Dios en este mundo. Así también entonces, pero oiga esto, así también ¿quién entonces? Ustedes. ¿Qué debemos hacer? Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, oiga bien, siempre que el pecado venga a mi vida, tengo orejas de pescado, no oigo, es decir, no tengo nada que ver contigo, pecado. Date la vuelta y vete por otro lado. Ve a buscar a otro. A mí no, yo estoy muerto y yo sé quién soy en Cristo Jesús. Conozco mi posición, sé apropiarme de la verdad, sé vivir en esa verdad. Es más, quiero vivir en esa verdad. Amén. Así que pecado, si por eso te despertaste, volvete a dormir. Y eso es lo que tienes que hacer con el pecado. Amén. Es la forma como puedes vencer al pecado. Déjame decirte, no es luchando contra el pecado, no es haciéndole promesas a Dios cada fin de año. Señor, este año sí voy a dejar de mentir, ¿cierto? Este año sí voy a ir a la iglesia todos los sábados. Este año sí voy a diezmar. Y nunca lo haces. No, es muriendo tú al pecado como tienes poder contra él. Porque así él no puede hacer nada contigo, no puede tocarte. No puede tocarte. Cuando asumes tu posición de estar muerto y considerarte muerto, entonces dice, ahora presentémonos a Dios como ¿qué? Como vivos. No reine, oiga esta palabra, no reine pues el pecado. ¿En dónde? En el cuerpo mortal de ustedes, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. ¿Cuándo obedezco yo al pecado? En mi cuerpo. Cuando lo permito que reine. Y déjame decirte, un cristiano peca porque quiere, porque le da la real gana pecar, porque si no quisiera no tiene que pecar necesariamente. Si realmente asumiera su posición de muerto al pecado, no tendría que pecar. Peca porque simplemente se deja llevar por el pecado, permite que el pecado reine. Yo te pregunto, cristiano, cristiana, ¿vas a seguir permitiendo que el pecado reine en tu vida? Conociendo lo destructivo que es, conociendo el fruto que produce el pecado, conociendo cuánto ofende a Dios el pecado, conociendo cuánto le costó a Cristo padecer por tu pecado en la cruz. ¿Vas a seguir permitiendo que el pecado reine en tu vida? ¿O vas a empezar a permitir que de verdad Cristo sea tu Señor? Amén. Entonces muere a ese pecado. Es más, no muere, entiende que estás muerto. ¿Está claro? Mire, una de las cosas que yo le digo que encontré del año 77 es que desde el año 75 más o menos yo empecé a orar respecto de esto de morir al pecado. Entonces yo le decía, Señor, mátame al pecado, Señor. ¿Cómo morir al pecado? Yo no quiero pecar, Señor. ¿Cómo hago para morir? ¿Cómo hago para morir? Y en el año 77 el Señor me dijo, no, es que tú no tienes que morir, ya estás muerto, yo ya te maté en la cruz, ya estás muerto, no tienes que morir, solo tienes que creer que estás muerto. Amén.
Solo tienes que entender y considerarte muerto al pecado, asumir la verdad, recibir la verdad, apropiarte de la verdad y dejar que el Espíritu Santo la convierta en una realidad en ti. Entonces empecé a encontrar un tremendo poder y libertad contra pecados que me acechaban totalmente, que me acechaban y me torturaban y me hacían caer inclusive, y me hacían llorar y me hacían avergonzarme delante de Dios. Entonces empecé realmente a encontrar la libertad experimental de esos pecados, porque ahora entendí, claro, es que yo no tengo que morir, es que yo ya estoy muerto, amén. Y aún muerto, el pecado, ¿qué le puede hacer? Nada, no lo puede alcanzar, no lo puede tocar, ni cosquillas le puede hacer. Entonces la conclusión es: no reine pues el pecado en el cuerpo mortal de ustedes, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Oiga bien, ni tampoco presenten ¿qué? Sus miembros como al pecado, como instrumentos de iniquidad. Cuando yo estoy viendo pornografía allí, prendo el computador y me meto a la página de internet ahí, ¿sí? A ver, lo mismo que tienen todas las mujeres, todas tienen lo mismo, ¿sí? A ver ahí pornografía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy usando qué? Mis ojos como instrumento de qué? De pecado. Y cuando yo me agarro con Margarita a echar lengua allá de Rosemary, que acaba de salir, estaba con nosotros hablando y se fue Rosemary. ¿Sí viste la Rosemary? ¿Qué tal la Rosemary? ¿Sí? ¿Te fijaste? Tal cosa. Y empezamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos usando? ¿Qué instrumento? La lengua, ¿cierto? Y usted sabe que ese instrumento es peligrosísimo. Peligrosísimo. Cuando alguien venga moviendo ese instrumento a meter en usted, no, te equivocaste. Yo no soy recipiente de basura, de chisme ni de nada de nadie, ¿cierto? Si tiene algo con alguien, vaya a hablar con ese alguien. Ni siquiera yo lo acompaño para que lo haga. Pero a mí no me venga a coger un tarro de basura para meterme cuentos de nadie. No escuche. ¿Sabe por qué? Porque entonces se está dejando participar también otro instrumento muy importante, que es su oído. No preste sus oídos para cosas que usted sabe que no lo debe prestar. Ponga sus oídos para el Señor, ponga su lengua para el Señor, ponga sus ojos para el Señor, dedíquelos al Señor. Y así cualquier miembro del cuerpo, dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces usted puede pararse frente a un espejo. Yo lo he hecho hace muchos años, me acuerdo. Pararse frente a un espejo y decir: Señor, ahora yo soy un hombre nuevo, y cada miembro de mi cuerpo es un instrumento que tú puedes usar, y es un instrumento de justicia. Mis ojos ya no son para ver pornografía, mis oídos no son para oír lo que no tengo que oír, mis manos no son para hacer cosas indebidas con ellas, mis pies no son para ir a buscar lo que no se me ha perdido, el pecado, ¿cierto? Mi corazón no es para esto. Soy un instrumento de Dios, amén. Todo mi cuerpo y cada miembro es un instrumento de justicia. Santifica mi cuerpo, Señor. Santifica mis ojos, mis oídos, mi lengua. Santifica mis dedos, mis manos, mis pies, mi corazón. Santifica todo mi ser, aún mis órganos sexuales. Señor, santifícalos, porque son instrumentos de justicia. Toda cosa que yo hice antes con ellos, toda porquería en la que participaron los miembros de mi cuerpo, Señor, gloria a Dios, porque ahora estoy muerto. Amén. Estoy muerto al pecado. Ahora soy un hombre nuevo que vivo para ti, Señor. Y cada parte de mi cuerpo y cada célula es para tu servicio, es para tu gloria, es para tu honra. Y déjame decirte que si tú realmente lo crees y realmente tienes el compromiso, el Espíritu Santo te respalda. Y realmente comienzas a vivir en santidad. Amén. No a parecer un santo, ni a ponerte una máscara de santurrón. No, empiezas a vivir realmente en santidad. ¿Vamos a entender? Sin que tengas que esforzarte en la carne terriblemente. ¿No? Empiezas a vivir en una libertad tremenda que te da el Espíritu de Dios. Eso se llama victoria sobre el pecado.
victoria y libertad. Y eso está disponible para todo hijo de Dios que realmente lo quiera recibir. Finalmente, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no es tu Señor. Entonces, ¿por qué te vas a someter a Él si ya no es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Entonces, ¿a quién te vas a someter? A Cristo. Y si te sometes a Él, Él te llevará realmente de gloria en gloria a experimentar la libertad maravillosa de aquellos que saben que están muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Conclusión: hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Andemos entonces en el poder de su Espíritu. Amén. Andemos entonces en el Espíritu. ¿Por qué vamos a andar en la carne si hemos muerto al pecado? ¿Por qué vamos a servir al pecado si ya no es nuestro amo, ni es nuestro dueño, ni es nuestro Señor? Sirvamos a aquel que dio su vida realmente por nosotros. Honrémoslo, respetémoslo, adorémoslo en espíritu y en verdad. Sirvámoslo, porque realmente vale la pena, o no, servir a un Señor como Él. Porque no estamos bajo la ley que nos maldice, nos condena y nos mata, sino que estamos bajo la gracia, que nos da todo el equipo necesario para vivir en victoria, en santidad y fructificando diariamente. Amén. Padre, damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que tú reveles a nuestro espíritu esta verdad. Que por tu gracia y por tu espíritu y por la fe, Señor, cada uno de los que estamos aquí, sabiendo que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, sabiendo que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, Señor, cada uno nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Y entonces nos presentemos cada día delante de ti, Señor, como hombres nuevos, como mujeres nuevas, y nuestros miembros los presentemos como instrumentos de tu justicia, Señor, que tú puedas utilizar para tu gloria. Dígale: Señor, hoy me presento delante de ti como alguien que ha sido crucificado, sepultado juntamente con Cristo, como alguien que juntamente con Él ha sido levantado de entre los muertos, como alguien, Señor, que ahora tiene una vida nueva, que es para vivirla solo para ti, adorándote a ti, obedeciéndote a ti, amándote a ti, sirviéndote a ti, honrándote a ti. Señor, declaro que por la fe y por lo que tú has hecho en la cruz por mí, ahora mi cuerpo es también un instrumento de justicia, y cada uno de mis miembros es un instrumento para tu servicio y para tu honra. Gracias por darme una vida nueva. Gracias por haberme colocado en Cristo Jesús, el cual ha limpiado mis pecados, el cual me ha hecho libre. Amén. Amén, amén.